Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Don Alía. Don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes. Hoy es día 12 de febrero y ustedes creen que yo no voy a hablar de elecciones, yo no voy a hablar de elecciones. A 2 días del 14 de febrero, día de San Valentín. Te felicito, ha hecho una buena elección. A 2 días de San Valentín. Ha hecho una buena elección porque te cuento que sí, he pasado hoy por un centro comercial. Atención, don Luis García, estuve allá en 360, sí, la plaza 360. Igual que el programa. Igual que el programa. Estuve por allá y vi muchas decoraciones, regalos, sugerencias en ocasión del Día del Amor y la Amistad. Sí. La tienda Día de San Valentín. Día de San Valentín, las tiendas están decoradas y los periódicos traen, igual que las redes, una serie de actividades en ocasión del Día de San Valentín, que es el viernes, entonces lo empatan con fin de semana. Sí. Los hoteles de las costas, tanto del este como del norte, tienen oferta para los enamorados. Los restaurantes tienen oferta de platos y de fiestas para los enamorados. ¿Y qué decir de los moteles? Ay, don Freddy, hay una advertencia con relación a los moteles. ¿Cuál es? Proconsumidor fue a los hoteles este fin de semana e hizo una inspección de sábanas, almohadas, jabones que se utilizan en los moteles y ha recomendado precisamente a la población a que tenga sumo cuidado en el uso de los moteles por la posible contaminación que pueda ocurrir en estos moteles. Bueno, por las sábanas y las toallas. Yo me alegro mucho de eso porque esos son sitios muy frecuentados y los chinos son que dominan esos negocios y ellos tienen fama de que no son muy higiénicos. Bueno, de hecho deben cumplir con esos, porque el Ministerio de Salud Pública también inspecciona estos moteles. Sí, sí. Y ellos... Pero me gustaría que también Magín se tire ahí. ¿Es qué? Magín. ¿Y por qué, don Freddy? Porque esa gente evade, esa gente cobra en efectivo. ¿Qué? Sí. ¿Que cobran en efectivo? ¿Ellos no cogen tarjeta? Algunos tienen tarjeta, pero el que cobra efectivo evade muchísimo. Ahora, don Freddy, ¿cómo usted sabe eso, don Freddy? No me cuentan los amigos. O sea, yo estoy retirado de ese tipo de actividades. Mire, don Freddy, día de San Valentín, y ojalá que los muchachos puedan encontrar imágenes sobre eso. Simplemente San Valentín es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero, no aquí, en el mundo, como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. ¿Qué fue lo que hizo don Freddy San Valentín de Roma? Resulta que en el Imperio Romano, en el año 117, cuando fue que alcanzó su máxima extensión bajo el gobierno del emperador hispano Trajano. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Imperio Romano? Fue el tercer periodo de civilización romana en la antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. Entonces, en esta ocasión, don Freddy, sí, resulta que había una prohibición de casamiento entre jóvenes. No se podían casar. No se podían casar, los jóvenes tenían que salir dile a la guerra. A Edwin que ponga el muñequito con la flecha. Sí, de San Valentín. Los muchachos tienen que estar ahí en el máster buscándolo. Ellos son muy colaboradores. Es una fiesta en sí que es conocida como un evento cultural significativo, como un evento que desde lo religioso, por la gracia del Día de San Valentín, y desde lo laico, por relacionarse con los sentimientos del amor y de la amistad.
Que resulta que entonces, cuando ocurre esto, que había una prohibición de que los muchachos se casaran porque tenían que ir a la guerra, don Freddy, Sí. él, Valentín de Roma, el padre, casaba a los jóvenes a escondidas en la parroquia. Y entonces, por esa razón, fue que fue llamado el día de 14 de febrero como el día de San Valentín. San Valentín casaba a los soldados con sus damas en las bodegas de las cárceles del imperio, en los tiempos en el que el cristianismo... Míralo ahí, lo encontró él. Sí, el angelito con su flecha tirando al corazón. Así es, por Claudio. Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó capturarlo y traerlo frente a él para que se excusara. Al parecer, Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y expulsarlo del país, pero por influencia de otros altos funcionarios, mandó a decapitar a San Valentín. Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega y por medio de oraciones pidió a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, San Valentín le regaló un papelillo a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo, ya que era ciega, abrió el papel y por primera vez logró ver. Y lo primero que vio era una frase que decía, tú, Valentín, como forma de despedida. Algunos historiadores que apoyan este relato como el único y verdadero aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su simbolismo como santo del amor fue aún mayor. Una bonita historia. Así es, siempre la mayoría de los días están cargados de esas historias. ¿Por qué el color de San Valentín es el rojo? El rojo regularmente es el color de la sangre, don Freddy, y el color más fuerte. Y por eso la mayoría de los casos que tienen que ver, principalmente lo que tiene que ver con la guerra y lo que tiene que ver con el amor, siempre, regularmente, es rojo, un color encendido. Pero tú sabes que hay varias tonalidades de rojo. Sí. Bueno, yo tengo un amigo que eso de los hombres saben de rojo, verde y azul. El que sabe más colores de ahí es raro. No, pues yo me refiero al rojo, que tiene tonalidades. Sí. Y está el rojo pálido, el rojo encendido, Ajá. y el rojo mamacita. ¿Y cuál es el rojo, mamacita, hombre? Yo no sé, pero yo lo oigo. Pero mira, así como hay, como usted había dicho, los encartes de los periódicos, mañana que vienen encartes de los periódicos, Sí. y el viernes dice quítate, de la propaganda de los comercios. Sí, hay mucha actividad. Eso es una actividad comercial interesantísima. Muy interesante. Pero también hay artículos, Sí. hay libros. Yo fui a la librería. Pues, No, pero lo que hacen su agosto, además de los moteles, son la floristería. Ay, sí. La floristería. Tengo una amiga que tiene una floristería que le va muy bien el día de San Valentín. Y venden muchos ramos de flores. Interesantísimo. Pero yo le hablaba de los artículos, y hablando de los artículos, vi un artículo de un libro que habla de los amores que matan, don Freddy. Y hay amores que matan. Dice una experta en amores que hay amores constructivos que desean el bien del otro, pero hay amores destructivos. Hay alguien que le llaman amores tóxicos. Ahora. Que, un saludo para mi hermano, el poeta Pablo Macchini. Siempre está escribiendo del amor. Del amor y otros demonios, decía García Márquez, Sí. precisamente un libro de amores, del amor y otros demonios. Dice, hay amores que construyen, te ilusionan, te elevan, te estabilizan, te hacen feliz, pero estarás de acuerdo en que existen otros amores tan negativos que sientes que te destruyen y casi te matan. Dice, y a propósito de eso, don Freddy, hay una canción de Sabina. ¿Qué dice? Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Vámonos a la pausa comercial.
Pues te cuento, Elías, que hay problemas en la iglesia. ¿En la Iglesia Católica? ¿Y por qué? Y allá, en el seno del Vaticano. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué, don Freddy? Mira, a finales del pasado año, Sí. el Vaticano convocó al Sínodo de la Amazonía. Sí, yo recuerdo. O sea, todos los sacerdotes, los obispos de la Amazonía, convocados al Vaticano a discutir los problemas de la región. Y ese sínodo aprobó que para solucionar un problema muy importante, sugería que se invistieran como sacerdotes hombres casados, porque no hay sacerdotes en la zona, y que se le hiciera una preparación especial a una legión de hombres casados para que ellos apliquen la doctrina de la Iglesia Católica y puedan casar, o sea, porque no hay sacerdotes en la región. Bueno, pues hoy el Papa Francisco se destapó, rechazando que hombres casados sean sacerdotes. Pero está aprobado por el sínodo. Espérate, el Papa. Pero no fue el Papa que fue y encabezó el sínodo en Brasil. Sí, claro. Y lo convocó y hizo la agenda. Pero usted sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que lo frenaron. Yo leí en alguna parte que el Papa Benedicto XVI está incidiendo. Ah, pues tuviste la película Los dos papas. Está incidiendo el Papa Benedicto XVI, porque recuerde usted que el Papa Benedicto XVI sigue siendo Papa, Sí. es emérito, pero es Papa. Pero el Papa, sí. Y son dos papas que hay actualmente en la Iglesia Católica. Eso por un lado. Supe que el Papa Benedicto XVI estaba incidiendo en esa decisión. Pero además, hay un claustro que se reúne de los cardenales. Los cardenales, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y en ese claustro estaban en desacuerdo precisamente en que sea declarado precisamente este sínodo en Brasil como hábil, porque la Iglesia Católica no había aprobado de ninguna manera el matrimonio en los sacerdotes. Y una situación... No, pero el sínodo no aprobó el matrimonio de los sacerdotes, sino capacitar a hombres casados para que impartieran la doctrina de la Iglesia Católica. Pero no era que permitía que se casaran a los sacerdotes, no. Es hombre casado incorporarlo a la doctrina. Sí, pero eso existe, don Freddy. No. Sí, y los diáconos. No, pero los diáconos son sacerdotes. No son sacerdotes, pero hacen las funciones. Cuando un sacerdote no está, el diácono da la misa. Sí, yo tengo un amigo que es diácono. Sí, y son casados. Y es casado, pero no son sacerdotes. Ellos tienen un rango que en ausencia de ellos pueden suplir. Lo que yo entiendo es que la Iglesia Católica, que fue una medida que tomó hace más de 400 años, ¿verdad? Que fue la del celibato. Es más vieja. ¿Por qué? Por una medida económica. Puramente. Puramente económica. ¿Usted sabe por qué? Porque si una persona es casada, si un sacerdote es casado, tiene que dividir los bienes. Sí. Y los bienes son de la Iglesia Católica, de más nadie. Es un Estado, el Estado del Vaticano. Sí. Y no, entonces, por esa razón, no se permiten. Bueno, habrá otras razones que aluden los católicos, pero se ha determinado y se ha colegido que la principal razón es económica, ciertamente. Yo creo que eso era evidente que iba a traer esa consecuencia, esa situación en la Iglesia Católica, y el Papa Francisco, que ha sido un Papa sui generis por latinoamericano y por las cosas que ha venido haciendo el Papa Francisco en la Iglesia Católica, que fue elegido para esos fines. Sí. Fue elegido para esos fines, porque la Iglesia Católica estaba totalmente en detrimento. La Iglesia Católica había perdido feligreses en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el Papa Benedicto XVI
era señalado como un papa que lo habían calificado incluso como nazi. Y eso también, además de unos problemas que tuvo internamente en el Vaticano, recuerde usted que hubo un problema de un sometimiento a uno del Banco del Vaticano, que hubo El un Banco problema Ambrosiano. bueno, pues ahí hubo también una situación y entonces se eligió un nuevo papa. ¿Qué papa es? Un papa, bueno, pero ya va a cumplir, ¿cuántos años, don Freddy, ya ha elegido el Papa Francisco? 10 años ya tiene el Papa Francisco. Atento a juego, fue los otros días. Sí, mira, dice aquí Elías que el 11 de febrero de 1929 se firmó el Pacto Letrán con el Reino de Italia y fundó así el actual Estado pontificio. El Papa de la Segunda Guerra Mundial mandó a excavar la Gruta Vaticana para aclarar si la tumba de San Pedro se encontraba bajo el altar de la Basílica Vaticana, como decía la tradición. Es decir, que el Estado Vaticano fue creado en 1929. Yo pensaba que era más viejo. Bueno, el Estado Vaticano. El Estado Vaticano. No, la iglesia tiene 2000 años. Católica, sí, exacto. Tiene 2020 años. Pero hay que decir que el Estado Vaticano se funda ahí, pero ya venía ejerciendo funciones de Estado hace muchos años. Y las principales guerras han sido religiosas, en su mayoría. Pero también, don Freddy, dígame del campo local. Usted como que no quiere hablar de las cosas de ahora. Eli, antes de irnos al campo local, quiero hacerme eco de algo que le pasó a un compañero ayer, que andaba para Montecristi. Y de Navarrete a Montecristi contó 76 policías acostados en la carretera. No, en serio. ¿Y esa no es la carretera que está en remodelación? No, la que está en remodelación es Navarrete, Puerto Plata. Él andaba para Montecristi, o sea, cuando tú llegas a Navarrete, dobla a la derecha para Puerto Plata y sigue derecho para Montecristi. Sí. Entonces ¿Qué pasa a Villavaque y todo eso? Entonces yo le decía, mira, ese es un problema que no solamente es de la carretera Duarte en ese tramo de la línea noroeste, sino que es un problema a nivel nacional. La gente, si cree que los carros pasan muy rápido de su casa, una noche hace una cosa y mete un muro ahí sin pedirle permiso a nadie. Y tú vienes a 100 y te encuentras con ese muro y el carro se te derrumba ahí, ¡pum! Sí, porque y tú no lo ves. No tiene señalización, no está pintado ni siquiera de amarillo, es del mismo color de la carretera y eso no se ve. Eso no se ve. Y si es de noche, dice quítate. Entonces, ese amigo me dijo, hágamele un llamado a Francesca de los Santos, el Intran, porque ella en una comparecencia de un programa se comprometió a trabajar ese problema que está causando mucho problema a los conductores, sobre todo cuando tú vas por una carretera que no conoces, porque después que tú has pasado una o dos veces ya tú sabes dónde está cada cosa de esa. Y entonces me dijo, yo tuve problemas y quiero hacer la denuncia. Pero también yo creo que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene que ver con ese asunto. Y tiene un departamento de tránsito y carretera. Porque realmente los policías acostados, como nosotros lo conocemos, que son realmente badenes y promontorios. Estos se utilizan y se colocan solamente delante de una iglesia, cuando hay una iglesia, y escuelas y hospitales. O sea, eso es ahí solamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las carreteras en el país han sido construidas cuando no habían y no eran habitadas, urbanizadas. Pero sucede que ponen una carretera, y le voy a poner un ejemplo, la autopista Duarte, vieja. ¿Qué pasó con la autopista Duarte vieja? La autopista Duarte vieja cruza por el mismo centro de Villa Altagracia. ¿Qué se hizo? La carretera nueva, yo lo estoy hablando nueva, pero ya tiene como 30 años, se coloca
al margen de Villa Altagracia. Fíjese bien que usted se sacó dentro de la ciudad. Sale de Villa Altagracia. Y entonces se construye como si fuera una circunvalación. Ya la está gente construyó alrededor de la circunvalación. Pero eso debe ser vigilado por el Ministerio de Obras Públicas, por el ayuntamiento local, por todo eso, para que no se construya alrededor de la carretera. ¿Tú sabes dónde está pasando exactamente lo mismo? Sí. Bueno, en San Pedro de Macorís, la autovía del Este botó a San Pedro. Sí. Pero desde que tú cruzas el puente nuevo de la autovía, ya comienza a haber casas en los dos lados de la No. Sí. Entonces, eso es sencillo. Y negocio. Se deja que se crezca el problema de el desorden del plan de urbanización, y entonces después que ya tenemos el problema encima, no podemos hacer nada, porque ahora entonces, ¿qué pasa? Que en esa carretera, usted puede estar seguro que fue construida hace más de 50 años. Eso lo hizo el jefe. Imagínese. Entonces, eso, cuando fue construido, ahí no había nadie. Entonces ahora ya hay una urbanización, hay escuelas, hay muchachos que cruzan la carretera. Pueblo alrededor. El pueblo total alrededor de la carretera. Sí. Entonces yo creo que el problema es grave porque es un problema de que no hay un plan de urbanización en nuestras carreteras, en nuestras provincias, en nuestros municipios, y eso va a seguir ocurriendo en todo el país, lamentablemente. ¿Que el Intran va a resolver eso? ¿Cómo se llama el amigo suyo? Mire, que no sueñe como Pilarín. Eso se resuelve con el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de la zona, planificando bien qué es lo que van a hacer. Pero eso de que el Intran, pero Francesca no puede ni con su vida. ¿Y qué puede hacer Francesca? Dígame. Si ni siquiera ha podido aprobar una ley de tránsito y hay como 100 quejillos, ¿cuántos reglamentos? Y se han aprobado 4 reglamentos. ¿Qué va a hacer Francesca? No, y ayer oí lo peor. No, el que estaba oyendo una entrevista con el director o administrador del Seguro Banreserva. Sí. Y él decía, mira, el problema de nosotros es grave. ¿Y qué pasa? Aquí hay 2 millones de motores y los que tienen seguro no llegan a 300,000. ¿Tú oyes eso? ¿Cuánto? 2 millones de motocicletas hay en todo el país y las que tienen seguro no llegan a 300,000. Pero usted sabe que hay un desorden también en ese sentido. Pero es lo que te estoy diciendo, entonces eso no lo ha podido controlar. Pero lo que le voy a decir, ¿cómo lo va a controlar, don Freddy? Yo quiero que la Intran me diga a mí que él va a controlar eso de las motocicletas. Que le voy a decir a Francesca de los Santos, no, usted no va a controlar eso. Y le voy a decir por qué. Pero entonces tú ayer querías ayudar a Cataño y hoy no quiere ayudar a Francesca. Porque que Francesca lamentablemente no tiene las manos atadas. Ella podrá tener toda la intención, pero con con buenas intenciones. ¿Usted sabe dónde se va, verdad, don Freddy? Al camino del infierno. Y ella tiene buenas herramientas porque no solamente ella tiene autoridad oficial, sino que su esposo, un amigo mío, es general. Y entonces ella le hace el saludo afuera y adentro él tiene que hacer el saludo a ella. Vete a la pausa. Ahora sí, Elías, te cuento que hoy he visto que está todo previsto para lo que va a ocurrir dentro de 3 o 4 días, el próximo domingo 16, las elecciones municipales, la Junta muy activa, dice que todo debidamente ordenado, que ya los materiales están entregados, la mesa, el personal de la mesa conformado y entrenado, gente de mucha experiencia que no son nuevos en ese tipo de eventos. Dice que las acreditaciones tanto para los delegados de los partidos como para los observadores ya se entregaron. También el Ministerio de Educación prometió entregar las escuelas que
que tienen centro de votaciones el viernes al mediodía. El Ministerio de Defensa dice que los guardias y policías estarán acuartelados desde el viernes prestos para comenzar a vigilar y a cuidar todos los centros de votaciones. Hoy, el jefe de la delegación de observadores de la OEA, el expresidente Eduardo Frei de Chile, visitó la Junta Central Electoral y el Pleno se reunió con ellos y le dieron la bienvenida. Comenzaron a distribuir la ruta de cada uno de los observadores. En fin, pienso que los partidos están haciendo su trabajo y lo están haciendo organizadamente. Y los ruidos que hay son menores. Yo pienso que el evento va a ser bueno e interesante. Hay una situación en el día de hoy. La Organización de Estados Americanos, su representante Eduardo Frei, habló a los medios de prensa en el día de hoy. No sé si los muchachos lo tienen ahí. Y decía que todos los organizadores, los que van a observar, sí, lo que quieren es que haya elecciones libres, transparentes y organizadas. Y que esos observadores, eso es lo único que ellos desean. Que esas elecciones se hagan con libertad, democracia, transparencia, y de eso habló hoy Eduardo Frei, que es el máximo representante de los observadores de la Organización de Estados Americanos que están en el país. Se habla de que hay más de 90 observadores internacionales, además de otras instituciones, observadores que van también a estar en estos comicios, que son los primeros, don Freddy, sí, después de 52 años de haberse celebrado de manera separada las elecciones municipales, porque se hizo en el año 1998 elecciones municipales y congresionales y posteriormente presidenciales, pero esta vez se ha repetido hace 52 años solamente las elecciones municipales. ¿Qué yo vaticino para estas elecciones? Yo le voy a decir algo, don Freddy. Yo mismo me voy a tener que decir. ¿Por qué? Porque yo decía que en esas elecciones municipales iban a participar muy poca gente y iba a haber una gran abstención de un 40 a un 50%. Pero yo ahora me desdigo y digo y afirmo que va a participar mucha gente. Sí, yo he visto mucho entusiasmo. Porque yo vi, por ejemplo, en las elecciones, en las campañas proselitistas, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM, el Partido Reformista, todos los partidos activos, pero en todas las provincias y en todos los municipios, tratando de captar el voto. Pero a mí me han llegado mensajes por la vía telefónica de candidatos que yo no sé ni de dónde, y consiguen el teléfono y te llaman, sí, y te dicen, vota por fulano, y gracias por apoyarme en esta contienda interna. Entonces, eso me dice a mí que va a haber verdaderamente una gran participación en estas elecciones. ¿Qué nosotros deseamos? Bueno, deseamos que se haga en paz, en tranquilidad, y recordarles a nuestros amigos televidentes que son electores en su mayoría, decirles que los de arriba, esos políticos, son contrarios y adversarios políticamente, pero son amigos. Sí, 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 sí. Y usted no puede echarse de un pleito de que porque usted es PLDista y el otro de la Fuerza del Pueblo y el otro del PRM, déjese de cosas, vaya y vote y haga como hacen los contendores en el play, lo que le llaman la maíz del play. Se insultan que esto, pero allá afuera ya pasó el juego, pasó el partido y ya somos amigos. Sí, sí. Entonces yo creo que eso es importante. Yo pienso que están dadas las condiciones para que se dé un evento limpio, libre, transparente, y que la Junta, que yo en principio tenía mis aprehensiones con ella, la Junta ha hecho su trabajo. Y aunque hay algunos ruiditos, como fue el caso de Marino Collante, el caso del senador de Cotuí
Iriguada y otra gente más del gobierno, funcionarios que han hablado de más y que han caído en el lindero del delito electoral, todavía hay tiempo para que el presidente de ese partido de la Liberación Dominicana y el presidente de la República le hable el presidente Danilo a los funcionarios para que sean moderados y prudentes, y el presidente del partido para que le hable a los dirigentes y a los militantes para también que no se dejen provocar, que sean cautos y que lo intuyan. Ese Monchi sí es tigre. Monchi Fadul, ese es un tigre. Mi hermano. Es un tigre político. ¿Cómo así? Oh, pero venga, pero Monchi, pero qué tigre. Él va a la Junta y dice, miren, voy a hacer una advertencia, dice Monchi Fadul. La gente de la Fuerza del Pueblo y el PRM de la oposición política se van a vestir de morado para comprar cédula. ¡Qué tiguerazo! ¡Qué tiguerazo! Pero, por si acaso ven a gente con vestimenta de morado, no son los PLDistas, son la gente de la Fuerza del Pueblo y del PRM que están comprando cédula. Pero qué tigre, Monchi. Elías, tú sabes que uno de los políticos más hábiles, sagaz, es Monchi Fadul. Un hombre curtido en la política que viene. El que nació en la política. Monchi fue síndico de Santiago. Sí, y fue presidente de la Cámara de Diputados. Y fue diputado largos años y llegó hasta la presidencia. Ha ocupado como 3 o 4 ministerios. Él no va al Ministerio de Interior y Policía, pero es un tigre político. A ti te ha cogido con eso. Un saludo al doctor Fadul, mi hermano. Monchi, de lo mío. Yo también te quiero. No, mañana, si Dios quiere.